Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a hacer un viaje alucinante hacia las mismísimas herramientas que construyen nuestro universo. Si alguna vez habéis querido aprender física desde cero, esto es exactamente lo que necesitáis. Vamos a pasar de entender las fuerzas estáticas de la naturaleza a descifrar el movimiento en tiempo real, usando analogías con vehículos y computadoras para ver cómo las matemáticas son literalmente el lenguaje de la realidad. ¡Vamos allá! Bueno, nuestro itinerario de hoy es súper directo. Empezamos con el gran descubrimiento de Arquímedes, luego pasamos a las magnitudes escalares y los vectores, le daremos un repaso a las constantes universales de la trigonometría, saltaremos del álgebra al cálculo y cerraremos por todo lo alto con derivadas, integrales y series. Empezamos con la primera parte, el famosísimo descubrimiento de Arquímedes. Viajemos un momento al siglo III a.C. Nos encontramos con un problema súper práctico, de esos del día a día, del día a día de un rey. Resulta que el rey Hierón II de Siracusa tenía una corona nueva, pero claro, desconfiaba. Sospechaba que el orfebre había hecho trampa y había mezclado plata con el oro puro. Necesitaba saber la verdad absoluta, pero con una regla de oro. Y nunca mejor dicho, bajo ningún concepto se podía derretir o rasguñar la corona. Así que, ¿cómo medimos el volumen de algo tan irregular sin destruirlo? Parecía un rompecabezas imposible de resolver, ¿verdad? Pues bien, la inspiración llegó donde menos te lo esperas, dándose un baño. Arquímedes se dio cuenta de que al meterse en la bañera el nivel del agua subía, fue como un chispazo. En ese preciso instante entendió que el agua que se desplazaba era exactamente igual al volumen de la parte de su cuerpo que estaba sumergida. Había dado con la tecla para medir volúmenes irregulares. Cuentan que la emoción fue tan brutal que salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando «Eureka, Eureka», que viene a ser un «lo encontré». Y ¡boom! Así, de una forma tan cotidiana, nació el principio de Arquímedes. Pasamos a nuestro segundo gran bloque, las magnitudes escalares y los vectores. A ver, la intuición de Arquímedes fue una genialidad absoluta, pero si queremos hacer cosas como diseñar el motor de un vehículo o lanzar un cohete al espacio, necesitamos clasificar muy bien el mundo físico. Fijaos, por un lado tenemos las magnitudes escalares. Estas son súper sencillas, solo necesitan un número. Pensad en la temperatura del procesador de vuestro ordenador o en el tiempo que marca el reloj. Ya está, con eso nos vale. Pero por otro lado están los pesos pesados, los vectores. Estos nos piden un tamaño, sí, pero también una dirección. Si os digo que un coche va a 100 km por hora, me falta información. ¿Hacia dónde va? La velocidad, la fuerza, la aceleración, todas son vectores, y son la pieza clave para entender cómo funciona la física moderna. Y esto nos lleva directamente a la tercera parte, las constantes universales de la trigonometría. Sé que la palabra trigonometría puede dar un poco de vértigo al principio, pero en el fondo es pura elegancia. Todo se basa en algo súper poderoso, la invarianza. Esto significa que si cogemos un triángulo rectángulo del tamaño de un POSIT y lo hacemos gigante, digamos, del tamaño de una galaxia entera, ¿adivináis qué? Sus proporciones matemáticas internas no cambian ni un milímetro. Siguen siendo exactamente las mismas. Y esto es importantísimo. Para un ángulo determinado, el seno, el coseno y la tangente son proporciones fijas que jamás varían. Nos da igual la escala. Pensad en ellos como si fueran un traductor universal infalible. Nos permiten relacionar los lados de cualquier triángulo que os podáis imaginar, dándonos una herramienta perfecta para convertir la geometría abstracta en números reales con los que podemos trabajar en un ordenador. Pero bueno, ¿para qué nos sirve todo esto en el mundo real? Imaginaos a un ingeniero intentando averiguar si un puente va a aguantar o analizando cómo se mueve un vehículo. Lo primero que hace es dibujar lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. Y aquí viene la magia. Sin usar la trigonometría para descomponer todas esas fuerzas mezcladas en piezas más simples, usando el coseno para las horizontales y el seno para las verticales, lograr que un sistema esté en equilibrio sería literalmente una misión imposible. Es nuestro puente entre el mundo físico que vemos y las matemáticas que lo calculan. Avanzamos a nuestra cuarta parada, el gran salto del álgebra al cálculo. Hasta aquí hemos hablado de cosas más o menos quietas, fuerzas estáticas. Pero claro, vivimos en un universo que no para quieto ni un segundo. Y aquí es donde el álgebra tradicional nos dice, hasta aquí llego yo. Necesitamos algo más potente. Y entra en escena el cálculo, trayendo bajo el brazo su concepto estrella, el límite. Volvamos a la analogía del coche. El álgebra es genial para decirnos la velocidad media de un viaje de Madrid a Barcelona. Pero, ¿y si quiero saber a qué velocidad voy en un milisegundo exacto? El límite nos permite reducir esa ventana de tiempo hasta casi rozar el cero. Y ¡pam!, nos da la velocidad instantánea, exactamente ese número que está marcando el velocímetro en el panel en ese preciso momento. Y ojo, que esto es importante.
Titanes como Isaac Newton y Gottfried Leibniz no se sacaron el cálculo de la manga una tarde de domingo porque se aburrían. ¡Que va! Lo inventaron por la pura y absoluta necesidad de descifrar cómo se mueven las cosas en el instante exacto. Sin el cálculo, era completamente imposible entender cómo funcionaban las órbitas de los planetas, cómo actuaba la gravedad o cómo calcular una aceleración en tiempo real. Fue un invento para resolver problemas de la vida y del universo real. Y llegamos a nuestra última sección, la número 5. Derivadas, integrales y series. Todo este majestuoso edificio del cálculo se apoya en dos grandes pilares que trabajan en equipo. Por un lado, tenemos la derivada. Pensad en ella como el medidor de cambios instantáneos. Nos chiva cómo está cambiando la temperatura de un motor en un instante concreto o con qué aceleración está arrancando nuestro coche. Es el aquí y ahora. Por otro lado, tenemos la integral, que es la reina de la acumulación. Siguiendo con la analogía del coche, si la derivada es el velocímetro, la integral es el cuentakilómetros. Va sumando, pasito a pasito, toda esa distancia que hemos recorrido a lo largo del tiempo o calculando toda la energía total que hemos consumido. Y para rematar, entramos en uno de los conceptos más alucinantes que existen, las series infinitas. En el mundo de la computación y las simulaciones físicas, esto de sumar una cantidad infinita de números es el pan nuestro de cada día. Pero ojo, que hay trampa. Algunas sumas, como la famosa serie armónica, simplemente divergen, es decir, crecen y crecen hasta el infinito, y claro, vuelven loco a cualquier ordenador. Pero hay otras, como la serie de Leibniz, que convergen. Estas se van acercando pacíficamente a un número concreto, como por ejemplo el número pi. Entender esta diferencia es, de verdad, el cimiento sobre el que se construye todo el cálculo avanzado. Así que todo esto nos deja con una reflexión bastante brutal. Fijaos bien, nuestros ordenadores y máquinas modernas no pueden procesar algo verdaderamente infinito. Pero gracias a que entendemos cómo funcionan las series que convergen, somos capaces de programar simulaciones numéricas hiperprecisas. Hablo de cosas que van desde diseñar el perfil aerodinámico de un coche hasta predecir el comportamiento de galaxias enteras. Es súper paradójico. Calcular el infinito es exactamente lo que nos permite crear nuestra tecnología finita de hoy en día. ¿Nos parece alucinante cómo las matemáticas terminan revelando los secretos más profundos de nuestra realidad? A seguir explorando.